Antes de los asedios de Numancia, a principios del siglo II a.C., Roma, harta de la constante rebeldía de los pueblos hispanos y de la pertinaz defensa de su territorio, decide acabar de una vez por todas con la amenaza que representan los celtíberos para sus intereses. En la primera guerra celtíbera, Roma conquista la mayor parte de la Celtiberia, excepto los territorios de Arébacos y Perendona. Roma, que ha conquistado territorios desde Cartago hasta Macedonia, no puede permitir que una pequeña ciudad alce la voz en desafío. Numancia, esa pequeña ciudad celtíbera, desafía a la república más poderosa del entonces mundo conocido y se convierte en el epicentro de una lucha que dura 3 guerras y más de 20 años. Durante la Segunda Guerra Celtíbera, los numantinos hacen frente a los romanos, que son incapaces de derrotarles, y en el año 152 a.C. se ven forzados a una paz efímera. Después de 9 años del Tratado de Paz, que acaba con la Segunda Guerra Celtíbera, en el año 143 a.C., el Senado romano no quiere la paz existente y exige una rendición incondicional de los celtíberos. Los dirigentes provinciales romanos violan continuamente las condiciones del pacto alcanzado con el cónsul Claudio Marcelo en el año 152 a.C. Y en toda Hispania resuenan las victorias de Viriato contra los romanos en la guerra lusitana. Este caldo de cultivo impulsa la revuelta de las tribus de los celtíberos, dando comienzo a la Tercera Guerra Celtíbera, que dura desde el año 143 hasta el año 133 a.C. Para acabar el trabajo de sometimiento de los celtíberos, el Senado romano envía al cónsul Quinto Cecilio Metelo, que permanecerá en España el año 143 a.C. y como procónsul el 142 a.C. Este cónsul es el vencedor del macedonio Falso Filipo. Quinto Cecilio Metelo, al mando de 40.000 soldados, empieza a pacificar la Celtiberia con la toma de varias ciudades, como Nertóbriga, con la que habían firmado pactos de amistad con anterioridad. A continuación, cerca Numancia, pero no puede ocuparla, y ante los ataques de los numantinos se retira y pasa el invierno en su campamento, sin ninguna otra actividad militar posterior digna de mención. 2 años después, en el año 141 a.C., el sucesor de Metelo es el cónsul Quinto Pompeyo, que llega con un nuevo ejército de 30.000 soldados de infantería y 2.000 jinetes. Como es derrotado a diario por los numantinos, se dirige contra la ciudad de Termancia, al considerar que es una tarea más fácil, donde es de nuevo vencido, con graves pérdidas de soldados y víveres. Temeroso de que sea llamado para rendir cuentas ante el Senado romano, decide entablar negociaciones de paz con los numantinos, llegando a un acuerdo antes de la llegada de su sucesor. Así, en el año 139 a.C., Marco Popilio Lenas no acepta el pacto alcanzado por su antecesor, por no estar aprobado por el Senado del pueblo romano. Popilio Lenas envía embajadores a Roma para que se querellen allí con su antecesor, Pompeyo. El Senado romano, oídos los embajadores de Popilio Lenas, decide continuar con la guerra y no admitir el pacto firmado por Quinto Pompeyo. Marco Popilio Lenas, a continuación, vuelve a atacar Numancia, sufriendo otra vez grandes pérdidas de vidas en su ejército. Como desquite, inicia un ataque contra la vecina tribu de los lusones sin ningún resultado positivo. Sin embargo, la resistencia de Numancia también es una historia de desesperación. La ciudad no está preparada para sostener una guerra prolongada. Los numantinos no son un ejército profesional, sino agricultores y artesanos, hombres y mujeres comunes, que se ven enfrentados a la maquinaria de guerra más sofisticada y poderosa de su tiempo. Cada año que pasa, la situación se hace más desesperada. Los romanos no cesan en sus intentos de someter a la ciudad, y cada vez que una legión cae derrotada, otra ocupa su lugar. Es una guerra de desgaste en la que los romanos confían en su capacidad para sofocar el espíritu de resistencia mediante el agotamiento de los recursos numantinos. 2 años después, en el año 137 a.C., el nuevo cónsul es Cayo Hostilio Mancino, que llega con un nuevo ejército de 22.000 hombres. De cuestor le acompaña Tiberio Sempronio Graco.
Cayo Stilio Mancino inicia su mandato manteniendo frecuentes enfrentamientos con los numantinos, intentando asediar Numancia. Al ser derrotado en numerosas ocasiones y propagarse el rumor de que los cántabros y baceos vienen en ayuda de Numancia, se retira del asedio, refugiándose en el antiguo campamento de Nobilior en los alrededores de Almazán, provincia de Soria. Los mermados numantinos, que no superan los 4.000 efectivos, después de tantos años de guerra, vuelven a vencer. Pero esta vez, Mancino, para salvar su vida y la de sus acechados soldados, tiene que firmar una paz humillante para Roma. En el tratado de paz que se acuerda, los arébacos aceptan las conquistas realizadas por Roma en Hispania a cambio de que Roma reconozca la independencia de Numancia. Aunque en el tratado se reconocen las conquistas anteriores de Roma, el Senado lo considera el tratado más vergonzoso firmado nunca. A continuación, el Senado romano envía a Marco Emilio Lépido Porcina, cónsul de la Hispania ulterior, llamando a Mancino a juicio a Roma, al que siguen los embajadores de Numancia. Marco Emilio Lépido, entre tanto, ataca a los baceos, vecinos de los arébacos, con la excusa de que han ayudado a los numantinos. Al enterarse de este ataque, el Senado le separa del mando y el consulado. Cuando el Senado romano toma conciencia del acuerdo firmado por Cayo Stilio Mancino, se niega rotundamente a ratificarlo y también le separa del mando y el consulado. Como resultado de esta condena, Mancino es repudiado como ciudadano romano y devuelto a Hispania para ser entregado a sus enemigos numantinos. Despojado de sus ropas y atado de pies y manos, Mancino es dejado frente a las murallas de Numancia un día entero, incluida una gélida noche de la meseta. Pasa a la intemperie el antiguo cónsul. Sorprendentemente, los celtíberos, al día siguiente, le entregan comida, bebida y vestido, permitiéndole marcharse sin causarle ningún daño. Aunque el pacto con los arébacos formalmente es rechazado, Roma mantiene un armisticio real durante 3 años. Pero esta serie de acontecimientos no hace sino reforzar la determinación de Roma de acabar con Numancia. También crece el prestigio de Numancia entre los celtíberos y otros pueblos sometidos que ven en los numantinos un símbolo de la lucha por la libertad. La humillación sufrida por el cónsul romano Mancino hace que los 3 cónsules siguientes en el mando se abstengan de emprender cualquier campaña militar contra Numancia. En efecto, entre el año 137 y el 135 a.C., ni Marco Emilio Lépido Porcina, ni Lucio Furio Filo, ni Quinto Calpurnio Pisón reanudan la guerra. En el año 134 a.C. comienza el asedio de Numancia. Roma, que antes había terminado con la poderosa Cartago, no puede permitir que una insignificante ciudad como Numancia enturbe su prestigio y siente un peligroso precedente ante los pueblos sometidos por Roma. El Senado dice entonces que a instancias del pueblo romano y gracias a un procedimiento jurídico extraordinario, decide entonces nombrar como cónsul de la Hispania Citerior al general más destacado del momento. El hombre que ha vencido en la tercera y definitiva guerra púnica a Cartago, Publio Cornelio Escipión, apodado el Africano Menor y nieto adoptivo de Escipión el Africano. Escipión tiene una única misión: acabar con Numancia. Escipión está decidido a continuar la lucha y ante la prohibición de realizar nuevas levas de tropas, forma una cohorte de amigos, una cohors amicorum, de unos 4.000 hombres, entre voluntarios y mercenarios, entre los que se encuentran personalidades tan destacadas como Cayo Mario, Polibio o Yugurta, nieto del rey africano Masinisa. Cuando Escipión llega a Hispania, la realidad con la que se encuentra es desoladora. Las tropas que se hallan en las provincias hispanas están totalmente desmoralizadas por las continuas derrotas ante los celtíberos y lusitanos. El ejército romano es un ejército sin disciplina y asolado por todo tipo de vicios. Según el historiador Apiano, el general romano expulsa de los campamentos militares a mercaderes, adivinos, prostitutas y criados, dejando en los acuartelamientos exclusivamente lo imprescindible.
Durante meses somete a sus hombres a un duro entrenamiento. Al final, y después de recopilar todos los soldados disponibles, consigue unas legiones robustas, motivadas y disciplinadas, capaces de soportar los rigores de la guerra. Escipión reorganiza a sus hombres, disciplina a las tropas y con una fría determinación se dispone a rodear Numancia con una muralla de hierro y fuego. Escipión ha conseguido reunir 60.000 soldados, una fuerza abrumadora que garantiza un cerco impenetrable. A finales de otoño del año 134 a.C., el ejército de Escipión se encuentra frente a las murallas de Numancia. Escipión sabe que la única forma de someter a los numantinos es mediante un asedio total. Corta toda vía de suministro y espera que el hambre y la desesperación hagan lo que los ejércitos romanos no han podido conseguir luchando. Con todo preparado, comienza atacando cualquier población que pudiera ser aliada o pueda comerciar con los areucos. A finales del verano del 134 a.C., saquea las tierras de los vacceos para que no ayuden a los numantinos, y en la primavera del año 133 a.C. inicia el definitivo asedio de Numancia con un ejército de cerca de 60.000 hombres. A diferencia de sus predecesores, Escipión no busca un enfrentamiento directo con los numantinos, ni pretende tomar la ciudad por asalto. Su estrategia es cercarla para que nadie pueda entrar, pero tampoco salir. A tal efecto, construye una muralla y un foso de unos 9 kilómetros, coloca unas 300 torres de vigilancia que están equipadas con ballestas. Para asegurarse de que no haya escapatoria posible, construye un doble anillo de fortificaciones, con empalizadas, fosos y torres de vigilancia cada pocos metros. Además, posiciona destacamentos en los puntos estratégicos del cercano río Duero para evitar cualquier intento de fuga por el río. También edifica 7 campamentos y 2 fuertes, uno a cada orilla del río Duero, para que los sitiados no puedan recibir ni tropas ni víveres. Coloca impedimentos en todas las vías de agua próximas a la ciudad para que no puedan ser utilizadas ni por barcas ni por nadadores. Después de varios meses de construcción, Numancia ha quedado incomunicada. Numancia queda completamente aislada. Escipión ha decidido rendir por hambre la ciudad sin combatir, renunciando a las provocaciones de los numantinos. Los numantinos, que hasta entonces han combatido con valentía y han logrado mantener a raya a los romanos, se encuentran ante una situación inesperada e insostenible. Ya no pueden salir a buscar suministros ni recibir ayuda de las tribus aliadas. La situación dentro de la ciudad poco a poco se vuelve crítica. Los relatos de los historiadores antiguos hablan de la escasez de alimentos, de cómo el hambre comienza a hacer estragos en la población. Los numantinos tienen que recurrir a comer caballos, perros y finalmente raíces y cortezas de árboles. Se estima que durante los meses de asedio, más de la mitad de la población de Numancia perece debido al hambre y las enfermedades. La opción de la rendición nunca es considerada, porque saben que Roma no perdona a aquellos que han osado humillar a sus legiones repetidamente. A pesar del hambre y la desesperación, los numantinos no se rinden. Saben que entregar la ciudad significa no solo perder la libertad, sino también la dignidad que han defendido durante tantos años. El bien pertrechado ejército sitiador de Escipión decide esperar a que el bloqueo total al que tiene sometida a Numancia haga su efecto. Los intentos de eludir el cerco o las peticiones de ayuda a otras ciudades de los celtíberos son infructuosos. Los numantinos entonces están en una situación desesperada, aislados, diezmados y sin víveres. Son varios los intentos de romper el cerco para buscar ayuda en las tribus vecinas. Sin embargo, ninguno lo consigue. Aunque según el historiador Apiano, algunos guerreros numantinos, capitaneados por Retógenes el Caraunio, logran burlar el cerco romano. Y después de que otras ciudades les hayan negado el auxilio, por temor a Escipión, consiguen llegar hasta la ciudad de Lutia. En esa localidad, los jóvenes acogen con simpatía a la causa numantina y deciden prestarles ayuda. Sin embargo, los ancianos,
temiendo las represalias romanas, optan por informar a Escipión Emiliano de las intenciones de los jóvenes. Este marcha sobre la ciudad de Lutia y captura a unos 400 jóvenes guerreros, a los que manda cortar la mano derecha para que no puedan volver a empuñar una espada contra Roma. Se dice que Retógenes fue capturado y su cuerpo sin vida fue arrojado a las murallas de Numancia. Ante la precaria situación de la ciudad, los numantinos envían embajadores ante el general romano al mando de Avarus para interesarse por la forma de llegar a algún tipo de compromiso. Estas gestiones no obtienen ningún resultado. Escipión solo quiere una rendición incondicional. La ciudad arébaca está siendo reducida por hambre. Se acaban todo tipo de alimentos, animales domésticos, ratas, incluso el cuero de las armas. Todo se agota. La situación en la ciudad empieza a ser lamentable. Cientos de habitantes mueren víctimas del hambre, de inanición y deshidratación. Los cadáveres se pueden ver por las calles. Nadie abastece la ciudad, no hay alimentos, los guerreros se desesperan y comienza el canibalismo. El cónsul romano espera que los numantinos se rindan de una vez por todas. El comisionado Avarus vuelve a la ciudad con la noticia de que no habrá paz, que no habrá negociación. Los numantinos, ante estas noticias, asesinan al comisionado Avarus para dar a entender que la resistencia será total y hasta el final, hasta el último hombre, hasta el último habitante. No hay más guerra, no hay más combates, no hay más lucha. Escipión, desde fuera de las murallas, observa la fortaleza de este pueblo que parece decidido a desafiar cualquier lógica. La misión de Escipión no es solo conquistar una ciudad rebelde, sino enviar un mensaje a todos aquellos que aún se resisten a Roma. Nadie, sin importar cuán valiente sea, puede desafiar a la República y sobrevivir. Los días se convierten en semanas y las semanas en meses. Escipión quiere dejar morir a la ciudad de hambre y enfermedad. Después de 15 largos meses de bloqueo, las enfermedades, la hambruna y parece que también el canibalismo, primero con los muertos y después con los vivos, terminan con la capacidad de resistencia de los numantinos. La tragedia de Numancia es también la historia de su liderazgo. Los principales caudillos de la ciudad, hombres como Megara, deciden que antes de entregar sus vidas al yugo romano, lucharán hasta el último aliento. Las reuniones del consejo de la ciudad se tornan cada vez más sombrías. La esperanza de una victoria se desvanece, pero no la determinación de resistir hasta el final. Los numantinos saben que las ciudades que se resisten al dominio romano son destruidas y sus habitantes esclavizados. Muy pocos numantinos, sabedores de cómo actúa Roma en su victoria, deciden salvarse. El resto, la inmensa mayoría, deciden acabar con sus vidas antes que rendirse y convertirse en esclavos de Roma. Un día, donde se espera cualquier cosa menos lo que va a ocurrir, los vigías romanos perciben que en las murallas de Numancia no hay guerreros, no hay centinelas. Con preocupación, observan cómo densas columnas de humo se levantan desde el centro de la ciudad. Escipión, advertido por sus vigías, decide enviar una cohorte de legionarios. La cohorte se acerca como siempre, esperando cualquier respuesta de los numantinos, cualquier defensa, cualquier movimiento defensivo, pero no hay oposición. Los legionarios llegan a la puerta principal de la ciudad. Intentan abrir la puerta y con cierto miedo y temor comprueban cómo la puerta se abre sola. Desconocen lo que les espera dentro. Con las espadas desenvainadas se adentran por las primeras calles, pero no hay necesidad de emplearse a fondo. El horror se muestra ante ellos. Cientos de cadáveres, mujeres, niños, ancianos, guerreros, todos están muertos. Es desolador, dantesco. El infierno se muestra ante ellos. Cuerpos famélicos, niños llorando ante las madres fallecidas, guerreros con la espada en la mano después de haber cortado la yugular a su compañero. Ya no hay más resistencia. Numancia ha caído. Escipión se presenta en la ciudad y comprueba con cierto desaire cómo aquellos irreductibles han pagado muy cara su resistencia. Escrupulosamente selecciona 50 supervivientes para llevárselos como botín de guerra a Roma.
El resto de los escasos supervivientes los vende como esclavos o los entrega a otras ciudades que no han participado en las guerras celtíberas. Escipión, en un último acto miserable, ordena derruir por completo la ciudad, acabar con ella tal y como había hecho 3 años antes con Cartago. Ciudad que había destruido cubriéndola de sal para que nada volviera a crecer en aquel territorio. Con Numancia hace lo mismo. Este asunto es muy mal visto en el Senado romano, donde se dice que Roma no termina así sus guerras. Dicen que Roma gana batallas, pero así no masacra. Es el fin de la resistencia, el fin de 20 años de lucha por la libertad, por sus raíces, por su forma de vida. Numancia es destruida hasta los cimientos. Hoy día intentamos recuperar el vestigio de aquellos bravos arévacos numantinos que dijeron no al poder invasor de la República de Roma. Numancia arde no por las manos romanas, sino por las de sus propios habitantes. Es un sacrificio que los convierte en leyenda. Un acto que, aunque no les permite sobrevivir, asegura que su historia sea contada una y otra vez a lo largo de los siglos. Pocos romanos entienden cómo los numantinos han tomado una decisión tan extrema. Sin embargo, acaba de nacer una leyenda y un mito. La de la ciudad que lucha contra un imperio y prefiere la muerte antes que someterse. La destrucción de Numancia pone fin a las guerras celtíberas y aunque hay otras rebeliones en el siglo I a.C., las guerras sertorianas y las guerras cimbrias nunca vuelven como pueblo a inquietar a los romanos. Después de lo que los romanos llaman pacificar la zona, Escipión parte hacia Roma, donde es recibido con los máximos honores. En reconocimiento a su victoria, el pueblo de Roma le otorga el apodo de numantino, sumándolo al que ya poseía, africano menor, como muestra del valor que se le da a esta victoria. En 1860, Eduardo Saavedra ubica exactamente el lugar en el que se encuentran las ruinas de la ciudad. En 1905, el arqueólogo alemán Adolf Schulten comienza a trabajar donde Saavedra había indicado, en el Cerro de la Muela, muy cerca de Soria, mostrando al mundo los restos de la antigua Numancia. Su historia de resistencia y sacrificio inspira a generaciones de habitantes de Hispania y se convierte en un símbolo de lucha por la libertad contra cualquier forma de tiranía. Los escritores romanos, incluso aquellos que han servido a la República, no pueden evitar reconocer la grandeza de los numantinos. Y sus relatos, aunque teñidos con la perspectiva del vencedor, transmiten la admiración por un pueblo que se niega a ser esclavizado. La leyenda de Numancia también trasciende fronteras a lo largo de los siglos. Poetas, dramaturgos y escritores de diferentes países se sienten atraídos por la historia de una pequeña ciudad que se enfrenta al poder absoluto de la República Romana. Como bien dice Miguel de Unamuno, en 1905, Numancia no fue una ciudad, fue un gesto. Un gesto de dignidad y coraje que nunca deberíamos olvidar y que sigue inspirando a quienes creen que la libertad y la justicia son valores por los que vale la pena luchar. Numancia no fue una derrota, fue una victoria del espíritu humano sobre la tiranía. Y esa es la razón por la que cientos de años después seguimos contando su historia, para que nunca olvidemos que la libertad es un derecho que merece ser defendido a cualquier precio. Y con esto, mis queridos amigos, damos por concluida esta emotiva crónica de nuestra historia. Si te ha gustado este capítulo, puedes darnos un me gusta y si estás interesado en conocer el momento de la publicación de nuestros próximos vídeos, puedes suscribirte a nuestro canal de Crónicas de Hispania.